Buenas noches, nuestro grupo está conformado por Sneider Lizarazo, Francia Rodríguez, Kenny Palacios y Juliet Paula Rocha, y nuestro artículo es Estimation of Weibull Parameters for Wind Energy Application in Iran Cities. Las consideraciones generales del artículo son primero la distribución Weibull y su utilización comúnmente para el análisis de energía eólica, los datos de vientos recaudados de 11 ciudades en Irán y los resultados que estos arrojaron. El objetivo principal del estudio es proponer un mejor método para estimar Weibull mediante parámetros para aplicaciones de energía eólica en las ciudades de Irán. La formulación básicamente dice que se debe calcular la probabilidad de la velocidad del viento y que es posible determinar el potencial de energía eólica en consecuencia. Por lo tanto, se han utilizado diferentes funciones de densidad, de probabilidad en diferentes estudios para descubrir la distribución de la velocidad del viento. La velocidad del viento varía con el tiempo y por lo tanto su potencia n también variará. Se puede considerar el valor medio de ambas, por ejemplo, a lo largo de un año, obteniéndose la fórmula que podemos observar acá. Adicionalmente tenemos que los métodos para estimar la función Weibull son el método gráfico, momento método, método de máxima verosimilitud, método modificado de máxima verosimilitud, método empírico y método de factor de patrón de energía. Buenas, quien les habla es Kenny Palacios, distribución Weibull, el cual ya está aplicado a la materia de métodos numéricos. Se puede escribir como la distribución Weibull por su función de densidad de probabilidad de la función de la velocidad y la función de distribución acumulativa. Entonces tenemos que la velocidad del viento se define como v, k es el parámetro de forma dimensional, c es el parámetro de escala. Entonces tenemos que la función de la velocidad se da como k sobre c, v sobre c elevado a la k menos 1, el cual termina siendo resultado 1 menos la siguiente expresión. Método gráfico. El método gráfico se implementa ajustando una línea recta a los datos de velocidad del viento usando el concepto de mínimos cuadrados que está dado por logaritmo natural que se define con la siguiente ecuación. La pendiente de la línea recta que mejor se ajusta a los pares de datos es el parámetro de escala que se obtiene por la intersección con la coordenada en y. Métodos modificados de máxima verosimilitud. Se puede usar cuando los datos de velocidad del viento están disponibles en un formato de distribución de frecuencia de una variación. Se puede aplicar el método de máxima verosimilitud, que sería el siguiente. VI es la velocidad del viento en el tiempo y n son el número de puntos de datos de velocidad del viento distintos en cero. Entonces, VI es la velocidad del viento, centra. N es el número de bins, función de VI es la frecuencia con la velocidad del viento que cae dentro del bin. Entonces se sigue dando por la misma ecuación. Factor de patrón de energía. El factor de patrón de energía es la relación del promedio de la potencia en el viento y el de la potencia disponible en la velocidad media del viento. Entonces se da por la siguiente ecuación, donde la velocidad del viento es v y n número de puntos de datos de velocidad del viento. Entonces el método del momento se usa cuando la velocidad media y el viento v y la desviación estándar están disponibles forma y escala. Los parámetros se pueden estimar con este método utilizando la iteración numérica de las siguientes dos ecuaciones, la cual sería esta y la cual sería esta. Una explicación muy general del método empírico tenemos que para que 1 sea menor o igual que k menor que 10, una aproximación empírica para el parámetro sería de la forma que podemos ver en la fórmula, teniendo que v es la velocidad media del viento y el otro valor sería la desviación estándar. Adicionalmente, las pruebas estadísticas que tenemos son las pruebas de hipótesis y la idea básica. Gracias.